la salud mental. Primera lección sobre la salud y la enfermedad. Para entender la salud mental tenemos que aproximarnos a la condición de la vida y sus fluctuaciones. Consideremos la vida como una condición específica de determinados cuerpos que hemos llamado orgánicos, pues hemos estudiado sus estructuras y determinado que lo que está vivo puede morir, siendo este proceso irreversible. En la condición de la vida, hemos observado que todo organismo vivo tiene un conjunto de elementos llamados órganos, y que, en las formas de vida más avanzadas, los órganos se integran en sistemas con determinadas funciones para el sostenimiento de ese organismo o de la especie. Estas funciones se ven determinadas a nivel celular, siendo la célula el elemento básico característico de la vida. Por ejemplo, nosotros como especie humana tenemos un sistema digestivo, dentro del cual nuestro estómago es el órgano encargado de procesar químicamente los alimentos que consumimos. El mismo estómago se encuentra conformado por un tipo de células que le permiten hacer su trabajo, pues sus células están estructuradas de determinada manera e interactúan entre ellas conforme a su estructura. Esta clase de dinámica se extiende por todo el cuerpo humano, en donde hemos contado aproximadamente 200 tipos de células diferentes. Por ejemplo, las células del estómago son diferentes a las células de los huesos y estas son diferentes a las células del cerebro. Recapitulando, existen diversas funciones para diversos órganos o sistemas de ellos, funciones determinadas a nivel celular. Al estudio de la función celular se le llama fisiología, es decir, que la fisiología estudia la relación entre la estructura celular y la función de los órganos de un cuerpo vivo. Si las células se encuentran en buen estado y si ese órgano en particular no está físicamente dañado, las células harán lo que saben hacer y el órgano o sistema permitirán que el ser vivo sostenga su vida. Es importante esta palabra, sostener, pues la dinámica de la vida misma es un intercambio permanente de energía entre el ser vivo y su entorno, un intercambio que incluye el proceso de la muerte, incluso a nivel celular. Es decir, todo parece indicar que el proceso de la muerte está determinado a nivel celular, y al mismo tiempo la muerte como proceso orgánico no es un proceso enfermizo o patológico. Si bien las células tienen un proceso de supervivencia que incluye su origen y multiplicación, también el proceso de la muerte definitiva está determinada celularmente, como si la vida misma buscara la muerte como un proceso en su evolución, como un proceso adaptativo. Siendo así, en este intercambio permanente de energía entre el organismo y su entorno, es natural que un organismo forme parte de una cadena alimenticia, tanto a nivel celular o microscópico como a nivel ambiental. Los seres vivos formamos parte de una serie de amenazas, los unos para con los otros. En este escenario, una falla orgánica puede llegar a comprometer el estado de la vida, y algunas de estas fallas las hemos llamado enfermedades. Es normal que un cuerpo vivo se enferme, pues puede enfrentar el ataque de agentes que conocemos como patógenos, siendo parte de estos agentes patógenos algunos organismos microscópicos o agentes cuya naturaleza orgánica la ciencia todavía no puede reconocer, como los virus. O bien, un organismo puede tener órganos alterados por otras razones que veremos más adelante. Podemos imaginar, pensar o representar algunos agentes que generan enfermedades como animalitos muy pequeños que simplemente buscan vivir, pero al hacerlo nos hacen daño, al menos algunos de ellos, pues dentro y fuera de nosotros tenemos también un sistema microbiótico que forma parte normal de nuestro organismo. Es decir,
Algunas enfermedades se provocan por el efecto de un parásito, un virus, una bacteria u hongos, pero en nuestro cuerpo mismo existen otros virus, bacterias u hongos que nos protegen del efecto de otros agentes. Pero no nos desviemos mucho del tema. Si quieres saber más, investiga el tema microbioma. Para avanzar, digamos que todo ser vivo, desde los animalitos más pequeños hasta los árboles más grandes y longevos, pueden ver su vida afectada por procesos que llamamos enfermedades. Estas condiciones se deben a una causa y se manifiestan en la alteración de una función. Sin embargo, estas alteraciones no siempre ponen fin a la vida de un ser vivo. Más allá de la adaptación que algunos seres vivos hemos logrado desarrollar entre nosotros, los seres vivos del reino animal hemos desarrollado algo que llamamos un sistema inmunológico. Son nuestras defensas en contra de las amenazas que pudieran provenir del medio. Amenazas pequeñas como los agentes patógenos o aquellos organismos microscópicos que pueden llegar a terminar nuestra vida al procurarse ellos su propia supervivencia y la de su especie. En esta doble relación entre salud y enfermedad, podemos ver que la dinámica de la vida es primeramente en contra de la vida misma, que puede llegar a formar parte de un ecosistema. Podríamos decir que nosotros mismos podemos llegar a ser una enfermedad para otro ser vivo que desarrolla mecanismos en contra de nosotros. O bien, que los mismos microbios evolucionan para adquirir resistencia en contra de los antibióticos que hemos desarrollado como civilización para combatir los efectos de diversos agentes patógenos en nuestro cuerpo. Sin embargo, no toda enfermedad es provocada por agentes patógenos. Es aquí donde podemos observar el carácter lingüístico o convencional de la palabra enfermedad. Es decir, que la enfermedad es al mismo tiempo una situación orgánica y una palabra que usamos para señalar determinadas alteraciones de la normalidad. O bien, en sentido general, usamos la palabra enfermo o enfermedad para señalar lo raro, lo inusual o lo que nos parece poco útil o funcional. Por el momento, no abandonemos el terreno de lo biológico y retomemos las otras causas de lo que hoy señalamos como enfermedad. Existen otro tipo de causas, motivos o razones para aquellos estados alterados de la función de un órgano y que pueden poner en peligro al resto del organismo o bien poner en cuestionamiento su integración a lo que el resto de la humanidad está acostumbrado. A estas enfermedades se les llama enfermedades no infecciosas y por lo tanto no son contagiables. Enfermedad genética. Se debe a una alteración en los genes, por ejemplo, fibrosis quística o síndrome de Down. Enfermedad degenerativa. Esta se debe al desgaste natural del cuerpo y sus células, como por ejemplo el Alzheimer o la osteoartritis. Enfermedad metabólica. Esta se debe a la dificultad de procesar algunas sustancias, como por ejemplo la diabetes o el hipotiroidismo. Enfermedad autoinmune. En estas enfermedades el sistema inmune ataca al cuerpo propio, por ejemplo, el lupus o la artritis reumatoide. Enfermedad ambiental o tóxica. Este tipo de enfermedades se deben a exposición a sustancias o condiciones externas anormales. Enfermedad nutricional. Este tipo de enfermedades se debe a la falta o exceso de nutrientes en un cuerpo. Por ejemplo, desnutrición u obesidad. Enfermedad psicológica, mental o conductual. Por este tipo de enfermedades se entienden alteraciones en la conducta, el manejo del estrés o los así llamados procesos mentales. Las enfermedades infecciosas aparecen como un grupo específico, mientras que las no infecciosas se distribuyen en múltiples categorías, según el sistema afectado.
En salud pública, esta distinción se reformula como enfermedades transmisibles y no transmisibles. Ahora bien, hemos de señalar una característica importante de todas estas enfermedades no infecciosas. Ninguna tiene cura. Propiamente las hemos llamado enfermedades por ser alteraciones de la función que estimamos normal, tomando diferentes puntos de vista para establecer un punto de comparación, pero de manera estricta no hay evidencia consistente que señale ese punto de vista como universalmente válido. Expondremos esta limitación con dos ejemplos. El primero sería una enfermedad común, la gripe. La gripe es causada por un virus, el virus de la influenza. Las acciones de este virus en el cuerpo humano consisten en alteraciones físicas observables en el tiempo. El mismo sujeto puede señalar un antes y un después de verse afectado por el virus de la influenza. Y esta alteración será el motivo por el cual el sujeto enfermo busque activamente su tratamiento y se apegue al mismo tratamiento de forma tal que consiga deshacerse de los síntomas. Por otro lado, las condiciones antes mencionadas como no infecciosas o no contagiables podrían haber estado presentes durante una porción considerable en la vida del individuo o incluso es posible que hayan sido condiciones inherentes a la vida del sujeto desde su nacimiento. Es decir, esta persona siempre fue así y no conoce o no le es posible alterar su condición, su síntoma o su enfermedad. En ambos casos, si bien la condición marca una diferencia entre el sujeto y el resto de la población, la condición misma podría tener un grado de naturalidad hacia la persona. Aquí la palabra enfermedad podría tener una connotación negativa en la sociedad, pero sería irrelevante para el individuo, quien no reconoce su propia condición como algo malo, raro o que desee o pueda cambiar. Esta familiaridad del sujeto con una condición física o psíquica específica y divergente será para él o ella una parte de su vida cotidiana. O bien, la condición de padecimiento indeseable que usualmente se asocia con la enfermedad no será tan marcada para los sujetos que cuentan con una enfermedad no infecciosa, cuando han aprendido a vivir con ella como parte natural de su propia vida. Por otro lado, la presencia de esta clase de enfermedades en la vida del sujeto que ha sido diagnosticado no necesariamente significan un dolor o molestia específico, sino que indican sujetos que viven en condiciones de vida estadísticamente peculiares o específicas. Es aquí donde vemos que la enfermedad no significa directa o literalmente un padecimiento o un dolor o una anormalidad en las condiciones de vida de una persona, sino que se entiende como enfermedad una variación entre un sujeto y la normalidad estadística de una población. Pero, claro está, que la estadística no es una condición natural de vida de los sujetos o la población. La estadística sirve para el estudio de la población, pero propiamente el estudio es una forma de adquirir un conocimiento, no forma parte de una adaptación directa de un sujeto o una comunidad hacia sus condiciones de vida. Es decir, la estadística es un reflejo, una imagen, una representación o una forma de saber o conocer aquello que los seres humanos llamamos realidad. En estos casos, la enfermedad no es una condición que puedan señalar con un inicio claro y es probable que su final sería propiamente el momento en el cual el sujeto humano muera. Sin embargo, su diagnóstico como enfermedad señala una variación específica de ciertas funciones o capacidades que la mayoría de la población humana tiene como naturales, con su correspondiente grado de intensidad. Variación que puede ser señalada como incapacidad o una particularidad de dichos individuos. Por ejemplo, el daltonismo, la fibrosis quística, la hemofilia o el síndrome de Down. Consideremos otro ejemplo en la vejez. Ningún médico podría decir que la vejez es una enfermedad, pues quien es viejo no es joven. Pero aún así, es común hablar de enfermedades degenerativas o bien alteraciones de la función de diferentes órganos y sistemas
causados por el desgaste natural del cuerpo humano. Y hacemos esto por mera costumbre, simplemente un uso de la palabra enfermedad. Es decir, además de que la enfermedad sea una condición natural, es también un terreno simbólico. Esta declaración puede entenderse de múltiples maneras. La enfermedad puede ser una palabra que cualquier ser humano, no solo los médicos o estadistas, puede usar para señalar lo que le parece raro, aunque quien use tal palabra no tenga ninguna preparación médica o similar, siendo definida la normalidad y por lo tanto la salud a partir del propio criterio u opinión, educada o no. En estas condiciones cabe preguntarnos si bien existe una variación en la función de los órganos y sistemas de los individuos afectados por enfermedades no infecciosas, las células se encuentran sanas o tienen deficiencias que expliquen las variaciones en la función del órgano o sistema. Si bien los estudios indican que los daños y la muerte de las células del cuerpo explica los síntomas de las enfermedades no infecciosas, la misma relación entre los estilos de vida, los cromosomas, la regeneración celular, influye fuertemente en los grados de degradación o muerte celular. Dicho esto, finalicemos esta lección señalando que hasta donde la medicina moderna ha logrado avanzar, no existen tratamientos farmacológicos o de otra naturaleza que consigan detener o prevenir estos efectos patológicos a nivel celular. Y además, si alguien te ataca llamándote enferma o enfermo, recuerda que todos somos diferentes. La normalidad es algo siempre cambiante. La normalidad es una ilusión.